nombre es Luis Harberger, soy hijo de colonos, gente de campo, no somos de la primera inmigración. Mi papá llegó a la Argentina el 28 de noviembre de 1930, así que puedo hablar, qué sé yo, para adelante. Yo nací en el 35, así que sí, no sé, ¿qué quieren que les cuente? Y cuando su padre emigró acá a la Argentina, ¿cuántos años tenía? Mi papá Sí. tenía 23 años, nació en 1950. ¿Podría decirnos los motivos por los que emigró? Bueno, era una época muy dura, que no tenía trabajo, él trabajaba en las jangadas, llevaba árboles de un país a otro, se pasaban semanas navegando, llevando estos árboles, era muy duro, y le habían prometido que acá en Argentina, y un señor que se llamaba Álvaro Míos, que compró muchas tierras, y que la gente iba a trabajar también duro, pero iba a estar mucho mejor, por eso se vinieron. ¿Quién tomó la decisión? Y eran, a ver, mi papá, dos hermanos, mi Zeire, mi Bobe, y mi mamá, por supuesto, tomaron la decisión entre todos, porque eran gente muy humilde. ¿Qué trámites realizaron? Para venir, y los normales que se realizan para poder viajar. En esa época se viajaba en barco, se viajaba más de un mes. Disculpen, nos parece que tenemos un problema con el sonido. Todo igual. ¿Por qué eligieron Argentina? Y porque vinieron a trabajar el campo de las tierras que compró Milch. ¿Cuál fue su primera impresión del país? Ellos llegaron al puerto, al pleno campo. Los amontonaron acá en una casa de chapa, les dieron algunas herramientas, le asignaron una cantidad de campo, los dividieron, mis tíos fueron por un lado y mis padres fueron a otro. Mi tío estaba en un pueblo que se llama Las Palmeras, mi papá estaba en Monigotes, y bueno, ahí empezó a trabajar. La primera impresión, bueno, pensaban que iban a estar mejor que allá, no tenían idioma, no tenían nada, y bueno, no conocían nada mejor tampoco. ¿Pensaban quedarse definitivamente en el país? Mirá, las personas de la condición que vinieron en aquel tiempo, gente muy humilde, no tenían una posibilidad de volver. Venían porque el Barón Milch les costeaba todo para que vengan a trabajar los campos que había comprado. Entonces, no les costó venir, pero para volver ya no tenían con qué volver, no se podía ir nunca. Y acá les fue muy duro, en aquel tiempo vivíamos, yo de pibe,
iguales que la gente de la villa nosotros. No había una radio, no había... El piso era de barro, mi mamá para que esté lindo hacía un pastón y tenía una cuchara de albañil para emparejarlo, lo emparejaba con las manos. El pan se hacía solo en un horno porque no había plata para comprar pan. Y mi papá trabajaba por $1 por día, trillaba maíz a mano, de sol a sol. No existían las trilladoras como existen ahora. Entonces le pagaban $1 por día y trillaba. Mi mamá se quedaba solo en el campo con ya 41, 42, allá había tres hijos. Y mi mamá ordenaba unas vacas, hacía el pan, traía, había que ir a buscarlas, encerrarlas en el corral. Y después mi papá, después de trabajar ahí, fue a trabajar a un monte, a sacar árboles, también por $1 por día, de unos estancieros que se llamaban Dutruel. Entonces él sacaba árboles y hacían hornos de carbón. Después embolsaban ese carbón y con una chata, no sé si sabés lo que es un carro grande, se cargaba 100, 120 bolsas, 130 y se iban por los pueblos a vender carbón. Para ganarse que si no en vez de $1 ganarse $2 o $3. Pero éramos muy humildes. Yo te digo, hoy pasás por Villa Miseria, el que no tiene un equipo de música, tiene un televisor, hoy ya quiere tener, hay un coche. Nosotros debíamos pasar un coche, que íbamos a caballo a la escuela, 5 kilómetros todos los días. ¿Cómo se arreglaron con el idioma? Fue muy difícil. Fue muy difícil para ellos. Lo que pasa, que ya en el año 30, como la inmigración empezó en el año, yo creo 1882, no recuerdo si fue con la ley Avellaneda o con la ley, no me acuerdo. Entonces había gente que ya vivía hacía 40, 45 años en la Argentina, en aquellas zonas. Era la colonia de Moiseville. Pero la colonia Moiseville, ponele que era el centro, lo más grande. Y después a 50 kilómetros estaba Morigotes, a 20 kilómetros estaban Las Palmeras, Palacios, eran todas colonias judías. Estaba Virginia, estaba Algarrobal, estaba Capivara, eran todas colonias judías. Las casas eran todos los judíos de los que habían llegado mucho antes, que vivían en los pueblos. Y la gente católica, había mucha gente católica que hablaba muy bien el yiddish. En eso les ayudó bastante. ¿Siguió vinculado con su familia en Europa? ¿Cómo? ¿Siguió vinculado con su familia en Europa? De parte de mi papá quedaron parientes muy lejanos, de parte de mi mamá quedaron hermanos, quedó la mamá, y los vínculos se perdieron muchos años por el tema de que en la guerra de mi mamá se salvaron solamente 2 hermanos, los demás los mataron a todos, a la mamá, otros 5 hermanos, los mataron a todos, y cuando se salvaron estaban dispersos, no estaban en el mismo lugar. Uno había estado prisionero en los campos de Auschwitz y el otro después fue prisionero en Siberia, en Rusia. Cuando ya entró Rusia, que gobernó, estuvo muchos años. Y allá por el año 48, cuando se declaró el Estado de Israel, hicieron lo imposible y fueron a vivir a Israel. Y en cuanto a los lazos culturales entre las diferentes colonias, ¿a qué juego jugaba usted cuando era chico con los chicos que estaban ahí? Para empezar, los únicos chicos que estaban ahí eran mis hermanos. Porque allá no era un pueblo, estábamos en la mitad del campo. Y ya de grandecito me acuerdo que el primer juego que tuve era una media vieja de mi mamá, le metimos un poco lana de cordero, hicimos una pelota, ese fue mi primer juego. Allá no se cumplía años, no se tenían juegos, no se tenía nada. ¿Y sus pasatiempos, aparte de estudiar en el colegio? Trabajar.
descalzo, porque tenía un solo par de alpargatas y eran para ir a la escuela. Y hacer todos los trabajos del campo, trabajar en el arado, trabajar en hacer, cortar alfalfa, emparvarla, hacer fardos, todo lo que había para hacer. Uno tenía 8, 9, 10, 11 años y sabía hacer todos los trabajos. Íbamos a la escuela a caballo, era 5 kilómetros, 50 cuadras. ¿Cómo fue la educación de ustedes? Bueno, bien judía, en mi casa en esos tiempos, te hablo de los principios, ellos los que están cambiando, una casa que era cayer, se respetaba mucho, mi finado Zeide se ponía los tefilín todos los días a la mañana y a la noche, rezaba todos los días, pero él, se respetaba mucho las fiestas judías. En Chile estaba en el pueblo, que era 5 kilómetros, y cuando era Rosh Hashanah y Yom Kippur, que no faltaba nadie, no se iba en surgi ni a caballo, se iba caminando porque no se podía viajar. Sí, era caminando por camino de tierra, de polvo. Así iba mi mamá, mi papá, mi abuelo. Estaban muy conectados con lo que es lo judío. Mientras mis padres vivieron, yo nunca hablé otro idioma con ellos que no fuera el ellos. Y con respecto a la educación fuera de la casa, ¿tuvo escuela primaria? Lo único, primaria. Ordeñaba vacas y después se llevaba la leche, mi papá me ataba el carro y yo llevaba la leche hasta la cremería, volvía 1 kilómetro, dejaba atado el caballo ahí, iba a la escuela. Hice hasta 6º grado. ¿Qué hacían las mujeres? Bueno, yo te puedo hablar de mi mamá. Supongo que muchas otras mamás hacían lo mismo. Tenían que, a la mañana también ayudaban a ordeñar, después había que lavar los tarros, había que hacer el pan, había que cocinar. A veces ya cuando éramos un poquito más potentados, se traía gente para ayudar a trabajar en el campo. Había que hacer la comida para todos, se comía cuchillo todos los días porque era lo más barato. El pan era el pan casero que hacía mi mamá. La luz que teníamos era una lámpara querosén, y a los gansos, por ejemplo, tienen unas plumas muy suaves y algunas veces al año se les sacaba las plumas y se guardaban y después se limpiaban y se hacían almohadones, acolchados. Y mi mamá con la lámpara de querosén se quedaba hasta las 12 de la noche limpiando plumas para poder hacer almohadones, acolchados, para nosotros, ¿no? ¿Y qué hacían los niños? ¿Qué hacían los niños? ¿Qué sé yo? Le ayudaban a trabajar. Iban a buscar los terneros, lavaban los tachos. ¿Y cómo trataban los adultos a los niños? Bien, muy bien. ¿Y los niños hacia los adultos bajo tu medida? Buena, muy buena relación. Bueno, muy distinto a lo que es ahora. En aquel tiempo los padres eran algo sagrado, no se discutía. No sé si era lo mejor o era lo peor, pero nosotros a nuestros padres nunca les discutimos, nunca. Y en cuanto al respeto que se encuentra en la sociedad actualmente, usted haciendo comparaciones con cuando usted era más joven, ¿qué salvedad nos puede hacer? Yo digo que había mucho más respeto antes que ahora. No un poquito, un montón, mucho más de respeto antes que ahora. Bueno, posiblemente no es que eran gente más inteligente ni nada por el estilo, es que la vida va cambiando. Lo que antes ni se imaginaba ni se soñaba hoy es una cosa normal. Hoy un chico enfrenta a un padre discutiendo
discutiendo, yo no discutí. Yo tenía, qué sé yo, 30 años y nunca discutí con mi papá. Sí, él me permitía hablar, me dejaba que yo dijera todo lo que quería decir, yo podía decir. Pero había un respeto total. Hasta había un respeto del hermano menor, tenía que respetar al mayor. Es esto. Y acá yo veo que mis nietos varones no valía esa otra cosa. ¿Qué relación tenía con los vecinos? Buena, muy buena. Un vecino es más importante que un familiar. Ustedes creerán que yo estoy loco, pero no es así. En cualquier emergencia, lo más cerquita que tenés es el vecino. Los familiares están lejos. Ojalá que nunca precises, pero si vos precisaras algo en tu casa, hasta que vos llamas al débil, al tío, al primo, al abuelo, tenés el timbre de la puerta de al lado. Un vecino es una cosa muy, muy preciada. ¿Qué comidas hacían habitualmente? El puchero, que era más barato. ¿Había comidas especiales? Había muchas comidas europeas, pero siempre se compraba lo más barato. No se podía dar el lujo de decir voy a comprar 1 kilo de bifes o 1 kilo de lomo. Se compraba lo más barato, pero se comía bien, comida no faltaba. Leche había, porque leche teníamos porque teníamos vacas, así que leche era el plato infaltable de todos los días, a la mañana y a la tarde, a veces con pan duro, a veces con pan blando, pero había. Y cuando terminó su infancia, ¿siguió con las mismas actividades exceptuando la escuela, el trabajo? Sí, yo seguí trabajando en el campo, mi hermano se vino, me parece que en el año 48, 49 se vino a Buenos Aires, yo me quedé allá, después mi papá se había enfermado del corazón, y yo tendría 13 años y yo solo atendía todo el campo con algunos peones, con algo que mi papá no me podía ayudar. Bueno, todo lo que se puso bien. Yo después fui corredor de una gente que viajaba por Salta, Jujuy, por toda nuestra Argentina, que tenían una representación, ellos vendían muebles, relojería a empresas nacionales, por ejemplo YPF, ferrocarriles. Entonces ellos están acomodados con los jefes y cuando la gente cobraba le descontaban de los sueldos y se vendía mucho. Hice dos o tres viajes. Después en el año 52 ya me vine a Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted vino acá? Querer mejorar la vida. Nada más. En cuanto a su familia, ¿dónde forjó sus primeros lazos a su esposa? ¿Dónde la conoció? Pues me persiguió por todos lados. No, yo la conocí a ella, trabajaba en un negocio donde yo compraba mercadería, ella era empleada, y ahí la conocí. Y en cuanto a su lugar, ella, ¿de dónde procedía? Ella, los padres de ella ya no eran inmigrantes, los padres de ella eran argentinos, los abuelos eran inmigrantes, vinieron de cerca de Rusia, de Hungría, de todas estas partes, y era una familia judía que no conservaba la tradición judía. Mi señora no fue al shule, las hermanas tampoco, a pesar de que los amigos de ellas eran gente de la colectividad también, pero distinto, era distinto. ¿Y usted cree que modificó un poco su estilo de vida esto? Sí, totalmente. Yo estoy muy contento de que las cosas me empezaron a ir un poco mejor, en Buenos Aires me fueron bien, me fueron mal, me fueron bien, y me fueron muy bien, porque mi señora se inclinó para el lado del judaísmo, los chicos eran el papá de ella y
pico de años, empezaron a ir a un cantos de un Yule y empezamos a trabajar mucho para el Yule, trabajamos mucho para el Yule, muchísimo. A mí me recuerdo que nuestros padres quedaron allá en el Yule Tel Aviv número 5 de Villa Lynch. Y yo formé parte de la comisión muchos años, de la comisión de club de padres. Estábamos siempre rodeados en el ambiente de la colectividad. ¿Y usted qué trabajo realizó acá en Buenos Aires? Acá en Buenos Aires, almacén, primero, nos fundimos y después hicimos una fábrica de juguetes de goma. Es decir, cuando nos fundimos en el almacén, yo me fui a trabajar de peón a una fábrica de juguetes de goma, me aprendí el oficio, me compré una máquina, la instalamos en una cocina que teníamos y en aquel tiempo no había electricidad, entonces se trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y yo le enseñé a trabajar a mi hermana recortaba los juguetes y llegamos a hacer una fábrica importante de juguetes de goma. Después nos fue mal, vino el gobierno de Frondizi, el caucho de 12 pesos el kilo se fue a 120, eso se importaba, no se podía seguir, nosotros habíamos vendido mucha mercadería, la entregamos toda y entre toda la herramienta que teníamos el grupo Ferroviario. Y empezamos, como empiezan muchos judíos, a trabajar de cuentening. ¿Saben lo que es? Vender a crédito en la calle. Tocar los timbres y ofrecer mercadería que en aquel tiempo se vendían sábanas, frazadas, acolchados, todas esas cosas. Bueno, éramos, mi papá, mi hermano y yo, éramos siempre unidos, estábamos en todo lo que hacíamos, estábamos juntos para pasar hambre y juntos para pasar bien, las dos cosas. Y bueno, después compramos un terreno, hicimos un local, teníamos muchos clientes, éramos muy trabajadores. Y después edificamos un local muy lindo, arriba hicimos 2 departamentos, cuales uno vivía yo, el otro mi hermano. Ahí nacieron mis hijos, en un sanatorio que vivíamos ahí, y mi hermano vivía en el departamento de atrás, que tiene 3 hijas mujeres. Y los 5 chicos iban allá. Pero siempre enganchado con lo que es el judaísmo. Siempre. Y en cuanto a la cultura del trabajo actualmente, ¿cree que se perdió mirando un poco para atrás y acordándose de lo que usted se esforzó para llegar a lo que tiene? Mirá, son otras épocas. Hoy en día, por ejemplo, te voy a hablar un poquito del trabajo del campo. Hoy no se ordeña más a mano, hoy se ordeña con máquinas. Hoy no se trilla más a mano, es todo con trilladoras, con máquinas. Es mucho más liviano el trabajo de ahora que el trabajo de antes. Ahora, el 99,99% de los inmigrantes eran todos trabajadores. Si no se trabajaba no se comía, había una obligación de trabajar. Hoy te pagan un plan de trabajar, no tenés ganas de trabajar, conozco muchos tipos que se divorciaron, así cobra un plan él y un plan la mujer. Es otra época. Antes era una obligación. Y usted cuando vino acá con sus padres, con su padre y con su hermano, ¿dónde paró? ¿Dónde estuvo? ¿Vos te referís cuando yo ya vengo a Buenos Aires? Sí. Mis padres se quedaron viviendo en el campo, tenían un pedazo de campo, y mi hermano y yo vivíamos los primeros días en una pensión, y después tomamos posesión de un almacén que mi papá nos había comprado. Como no podíamos tener una oficina porque no teníamos estudios, éramos 6º grado y nada más. Entonces era cuestión de buscar algo para trabajar. Entonces mi papá hizo muchos sacrificios en el almacén. Pero no nos fue bien en el almacén
chico de campo, en el campo la palabra valía más que la plata, si uno decía es mío, es tuyo, si lo prestame te devolvía. Acá no, nosotros fiábamos y los piolas nunca nos pagaban, nos fundimos, en 2 años nos fundimos. Y ahí empecé yo a trabajar de piola en una fábrica de goma, haciendo juguetes de goma. Bueno, siempre pasa así, todo me pasa así. ¿Estuvo relacionado con alguna otra institución que tenga que ver con el judaísmo, con la religión? ¿Cómo? ¿Estuvo relacionado con alguna otra institución que tenga que ver con el judaísmo y la religión? Personalmente yo trabajé mucho en Campaña Unida, yo era un pibe y salía con la gente vieja, a cobrarle a la gente. Yo le ayudaba mucho, mi papá era presidente del GIL de Santos Lugares para mantener el GIL. Sí, yo estuve siempre relacionado, siempre. ¿Saben qué pensaba la gente de los inmigrantes? ¿Qué pensaban? Sí. Sobrevivir, que no les falte de comer, poder criar los hijos. Hay gente que le fue muy bien, no tanto a la gente de la inmigración, a los hijos, por ejemplo, porque ya de los primeros no queda nadie. ¿Quieren que les cuente una pequeña historia? Sí. No. Es una de las cosas que se escriben de la inmigración judía, no sé si es la verídica. Dicen, yo tenía el campo de Monteotes, un pueblo más acá, 17 kilómetros a las Palmeras, y 9 kilómetros más acá había un pueblo Palacios. Dice que cuando los ingleses hicieron los ferrocarriles, en 1800 no sé cuánto, pasaron por un pueblo Palacios. Se llamaba Palacios porque el dueño de todas las tierras ahí era un tal Palacios. Y era un hijo de puta de primera calidad. Y se ve que había llegado un grupo de inmigración judía traídos por él con un convenio para darles trabajo y los explotaron. Y mientras iban haciendo el ferrocarril, toda esta gente vivía en carpas al costado de las vías, donde pasaban las vías. Y un ingeniero francés que trabajaba para esa empresa de la instalación del ferrocarril le vio a esta gente y empezó a averiguar. Dice, son judíos, pero no tienen a nadie, fueron estafados por Palacios que los trajo y no les da ubicación, no les da nada. Y están tan mal, tan enfermos que viven en la mugre, dice, que los chicos que se les mueren no tienen para comprarle un cajón para enterrarlo. Lo meten en un tarro de 20 litros, que eran tarros de querosén, de nafta, y ahí, en vez de un cajón, ahí se enterraban los chicos al lado de la vía. Este ingeniero vuelve a Francia y se encontró con el barón Hirsch y le dijo, vos sabés que yo pasé por un pueblo, por la República Argentina, donde hay judíos, un grupo de judíos que vive a la orilla de la vía y se le están muriendo los chicos y ellos también se mueren, que no tienen nada. Entonces fue esa historia que fue cuando vino corriendo el barón Hirsch, que era una de las gente más ricas del mundo, y compró grandes extensiones de tierra, porque ya había pogrom en Rusia contra los judíos en todas partes. Él compró grandes extensiones en Santa Fe, en Entre Ríos, en el sur de Buenos Aires, La Pampa, por ahí. Y él fue colonizando. Él fue un genio. De esa gente quedó casi nada, se murieron casi todos. Pero así se hizo la colonización en la República Argentina. Eso es una parte de la historia. Esa gente que se moría nada la vía, que lo vio un ingeniero francés y le contaba a los niños lo había pasado. Pero no se lo tomen como una verídica, porque versiones hay varias. Yo cuento la que yo conozco. ¿Y a usted qué le proponía, bueno, a sus padres, qué le proponía al elegir con la opción de venirse acá al campo, a trabajar en el campo? ¿Cuáles eran las condiciones? Que le iban a dar un pedazo de campo, que le iban a dar unas vacas, que le iban a dar unos caballos, que había que trabajar
llena de libros. Estaba el Shil, que todavía está en pie, pero ya no pertenece más porque hay dos muchachos judíos en el pueblo de Monigote casados con chicas católicas. No quedó nadie. Era muy duro, la vida del campo era tan dura, tan difícil. ¿Saben en qué colchón dormía yo? ¿Viste las bolsas de alpillera que ponen las papas? Se cosían unas pocas bolsas de estas y se le ponía pasto seco adentro. Esto era mi colchón. Yo no conocía los colchones de resortes, ni los de goma espuma, ni de nada. Hasta, bueno, más adelante sí. ¿Cree que a veces pasar por estos momentos lo hizo valorar un poco más lo que iba a venir a futuro y... Sí, tenés el ansia de vivir, uno lo tiene, el ansia de todas las veces estar un poquito mejor lo tiene. Bueno, no sé, lo que uno hizo lo hizo con mucho, pero muchísimo sacrificio. Mucho sacrificio. Y éramos así, gente que amó la tierra, que vivíamos ahí, en las corvaderas, en los pastos, y bueno. Y después mi papá en el año 55 vendió el campo que tenía, se vino a Buenos Aires porque nos fuimos con el almacén. Acá empezamos a trabajar con una cosa de otra y más o menos nos fue bien. Cuando nos fue un poco mejor, mi papá siempre ignoraba qué lástima que no puedo tener un pedazo de campo. Entonces dijimos con mi hermano, vamos con papá a comprar un pedazo de campo. Nos fuimos allá, un pago nuestro, pero en vez de ser la Monigote, vimos la camioneta. Y compramos un pedazo, después nos fue bien, se vendía el de al lado, compramos el de al lado, después se vendió otro. Bueno, y armamos una linda ración de campo. Y trabajábamos como burros, corríamos, íbamos, salíamos a las 2, 3 de la mañana con el coche, con la camioneta. Llegábamos allá, nos esperaban con un caballo ensillado, había que ir a recorrer, contar los animales, había que sembrar, había que cosechar. Trabajamos y bueno, trabajamos muchos años. Yo vendí el campo hace 2 años, 3 años. La primera parte, me parece que el 1 de septiembre, 3 años. Pero bien, tuvimos premios en la vida, grandes premios, hermosas familias, hermosos nietos. ¿Quiere hacernos alguna reflexión o contarnos alguna anécdota que cree que es importante para que quede registrado? ¿Qué podés contar?
cosas de la vida, desde que me conozco a mí, conozco al otro abuelo de Magalí. Eran los abuelos, los padres de los abuelos de Magalí, eran amigos de mis padres en Europa. Vinieron en el mismo barco, fueron a parar al mismo pueblo, así que yo al otro abuelo de ella, que tiene la misma edad mía, nos conocemos desde que nacimos. Lo que puso la vida, ¿no? ¿Podría disculparme un segundito? Pueblo, no eran toda gente así, en la época cuando nosotros eran toda gente pobre. Había inmigrantes que habían llegado antes o que habían traído más plata y que vivían en el pueblo, que estaban bastante bien. Entonces nosotros también teníamos cerca de la casa, agarrábamos una manzana, por ejemplo, hicimos una quinta impresionante. Ahora, para que no entren los animales a comer, no había plata para comprar tejidos, se cortaban árboles y se ponía todo alrededor con árboles así de alto, con ramas, para que no puedan entrar los perros, que no puedan entrar las ovejas, las gallinas. Y teníamos todo tipo de verduras, todo. Y bueno, entonces a veces agarrábamos, teníamos lindas gallinas gordas, se juntaba 8 o 10 pollos, se llevaba zanahorias, zapallitos, choclos, y se iba a tocar el timbre a la gente rica del pueblo, los paisanos, ¿no? Los que estaban bien y nos compraban siempre. Una vez a la semana se salía a vender, así para fin de semana, que se acostumbraba a comer pollo, los más pudientes, y ese trabajo también lo hacíamos. Lo único que nos sobró siempre es la cultura del trabajo. Nunca estuvimos cansados, nunca. Lo aprendimos de nuestros padres, eran muy trabajadores, eran muy pobres pero muy honestos. ¿Qué más tienen ganas de saber? No sé, podría explicarnos un poco sobre cómo se sentía siendo inmigrante frente a la gente de Argentina, cómo lo trataba en todas sus épocas. Era muy difícil, para nosotros ya no tanto, porque nosotros, si bien es cierto que hasta que empezamos a ir a la escuela, yo no me acuerdo si los 5 o 6 años antes, en la escuela te enseñaban bien el castellano, pero nuestros padres cuando llegaron no tenían una palabra del idioma, nada. Era terrible, no había un placar, había un baúl que trajeron con las pocas cosas que tenían de Europa. Y se luchó muy mucho. Yo digo que realmente que la gente de la villa vive mejor de lo que vivían ellos. Aparte lo mucho que trabajaron mis padres, mucho, una cosa que no tiene nombre cómo se trabajó. Ojo, no fueron los únicos. Toda la gente pobre que vino tuvo que trabajar de esta manera. ¿Usted cuando estudiaba, recibió alguna discriminación por ser judío? No. Yo siempre fui grandote. Una vez alguien intentó, qué sé yo, me acuerdo que era un poco más chico que yo, lo fajé bien fajado y después me respetaron. Sí. Pero antisemitas hubo en todas las épocas, hay ahora y va a seguir habiendo, así que nos tienen bronca porque somos el pueblo elegido de Dios, por eso nos tienen bronca. Y ante las fiestas patrias, ¿cómo se sentía? Acá nos sentíamos bien argentinos. Éramos pibes cuando íbamos a la escuela, por ejemplo. No es como acá que pasan desapercibidos. Allá toda la gente que vivía en el pueblo y la gente que vivía en los campos se venían todos al pueblo y se festejaba, se hacían asados con cuero,
era realmente una fiesta. Acá viene un 25 o 9 de julio, cerca del fin de semana, todo el mundo se raja para la playa, para la costa, para Córdoba, para todos lados. Pero allá no, allá se festejaba de la mañana a la noche, carreras de sortijas, carreras de cuadreras, había diversiones raras, había lo que había caballos, se hacían fiestas a caballo, se hacía carreras de chicos embolsados, pero era fiesta, se sabía que se acerca la fiesta patria. ¿Y usted qué siente comparado cómo se festejaban las fiestas patrias en ese entonces y cómo se festejan ahora? Yo creo, lo que yo sentí que se había mucho más sentimiento para festejar una fiesta patria, hablamos patria argentina, había mucho más sentimientos, antes se sabía, se preparaba, tal y tal día va a ser la fiesta, se va a hacer tal y tal cosa, se reunía todo el pueblo, que entre el pueblo y todos los campos había 1000 personas, bueno, 995 estaban en el pueblo para comer el asado, para cantar el himno, para izar la bandera, para los juegos de los chicos, para las carreras, para carreras de sortija, todas esas cosas que se hacían. Era realmente una fiesta. Hoy yo no lo siento así de esa manera. ¿Y usted tiene idea de cómo se festejaban días patrios en Checoslovaquia? ¿Usted o sus hijos concurrieron a alguna institución judía? ¿A dónde? ¿A un club? Sí. Yo fui el fundador de un club en el pueblo de Santo Lugares, ya de muchachones, estamos en Buenos Aires. Lo fundé yo porque ahí en un pasquín, un diario, había salido una nota muy antisemita, entonces la gente que yo todavía no conocía, porque me hacía mucho que estaba en Buenos Aires, se reunieron urgente, una reunión un domingo a la mañana en Vichy, todos gente grande, como yo. La diferencia era que yo era joven en ese tiempo, tenía 19 años, 20 años. Entonces, bueno, que los judíos, que qué sé yo, que, bueno, eso es lo que decía mi papá siempre, que un shil siempre hay que cuidar, tiene que ver un shil, pero en los momentos buenos y en los momentos malos, los momentos buenos es para hacer una fiesta, para ir a festejar, hay que tener un shil. En los momentos malos para reunirse, para tratar entre todos cómo se enfrentan los momentos malos. Y como salió ese pasquín, un artículo muy malo contra los judíos, toda la comunidad de zona se reunió, nosotros éramos los menos conocidos, mi papá y yo fuimos. Entonces se optó, como el shil solamente se abría los sábados, que había que hacer alguna actividad para que se reúna más la gente, que esté más unida. Entonces se resolvió que vamos a hacer un club. Pusimos el club Ana Frank. Era yo el único. Club Juvenil Ana Frank. Yo era el único, no había nadie. Entonces me dieron un listado de toda la colectividad que había en la zona que tenían hijos de mi edad, o mayores o menores, y yo tenía un rastrojero y fui casa por casa a buscar a los chicos. Hicimos un club, hicimos una biblioteca, teníamos equipo de música, salíamos una vez al año, íbamos a Bursaco a festejar un día con los viejitos de Bursaco, llevábamos regalos, llevábamos música, se cantaba, se bailaba, pero siempre rondando así como la colectividad, siempre. ¿Su padre en algún momento se nacionalizó? Sí, tuve que nacionalizar porque quería viajar a Israel para ver a esos hermanos de mi mamá que se habían salvado. Entonces tuve que hacer toda la documentación, porque cuando ellos llegaron, cada uno le anotaron otro apellido, porque ellos no sabían. Y bueno, y él se hizo toda la documentación nueva, y ahí se nacionalizó, y él viajó 2 veces a ¿Y usted se unió a alguna institución por beneficencia propia? Siempre yo trabajé gratuitamente
decir, no soy un tipo que puede ir a rezar porque no lo sé. Sé lo que es, pero no lo sé hacer. Pero sé que soy, primero que todo, soy judío. Trabajé en un centro juvenil también que había en San Martín. Trabajé en un centro que había en Mataderos. También trabajé ahí, teníamos mesas de ping-pong, teníamos juegos, ¿viste? Éramos jóvenes. No tanto como ustedes, pero jóvenes. Bueno, desde ya le agradecemos mucho por haber compartido con nosotros su experiencia. Muchas gracias. Puede ser que algunas cosas se me hayan quedado en el tintero, pero lo que